Ok. Aquí podemos ver las diferencias que hay entre un equipo convencional y un inverter. Lo primero que vemos es, obviamente, una placa electrónica asociada a nuestro motor compresor que está aquí abajo, con esas tres bobinas simétricas. Otra diferencia notable que conseguimos son estas bobinas o reactores. Como es un equipo de más potencia, entonces los reactores o las bobinas son evidentemente más grandes. ¿Qué mediciones elementales podemos hacer en este equipo, en esta placa? Bueno, vamos a comenzar en esta parte y poco a poco les voy a ir mostrando qué tipo de mediciones podemos hacer. Ok, la primera medición es bastante elemental, es ver si nos está llegando la alimentación de parte de la unidad interior. Aquí, como vemos, ya el motor compresor está arrancando, o sea que es obvio que nos está llegando la alimentación, pero en otros casos nos llega la alimentación pero no está trabajando el motor compresor. Ahorita vamos a hacer algunas mediciones directamente en la placa para ver dónde podemos empezar a hacer las mediciones. Estando aquí les voy a mostrar cómo saber si tenemos buena señal de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Lo vamos a hacer colocando nuestro multímetro en la escala de voltios en continua. Puede ser en la escala de 20 o en este equipo necesita una escala más alta de hasta 200 voltios. Ya les voy a mostrar por qué. Para medir la señal de comunicación entre la placa que está en la unidad interior y esta que está en la unidad exterior, lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro entonces para medir voltios en continua. En algunos equipos basta con medir en la escala hasta 20, pero aquí el voltaje es mayor porque es un equipo con una potencia más alta y son de los primeros equipos inverter que llegaron al país, así que tal vez por eso tiene una configuración distinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una punta en la terminal N de nuestro aire acondicionado y la otra en la S, que es la señal de comunicación. Entonces fíjense la medición que nos va a registrar. Es una medida, no es una medida fija, sino que es una medida intermitente. Fíjense que oscila entre los 6, 7, 28, 27 y en ocasiones registra una tensión negativa y a veces no lo registra. Sí, eso es porque esta es una línea bidireccional. ¿Sí? En algunos momentos, en algunos instantes, la placa interior envía señal a la unidad exterior y en otras ocasiones es la placa de la unidad interior la que envía información a la placa o a la tarjeta de la unidad exterior. Entonces, si tenemos esta intermitencia, quiere decir que hay comunicación entre ambas placas. Ya les voy a mostrar cómo se ve esa señal en el osciloscopio. Ok, de igual manera entonces estamos colocando entre neutro y señal nuestras puntas del osciloscopio. No se logra ver porque hay bastante claridad, pero vamos a hacerle zoom. Ok, aquí lo vemos. Este es registro de la señal de comunicación entre ambas placas. Así que en efecto tenemos aquí esa señal de comunicación presente y con nuestro osciloscopio entonces podemos registrarla. Si no tienen osciloscopio no hay problema, lo hacen como les acabo de explicar con el multímetro, pero esto es para que vean la señal de comunicación. ¿Ves? Ok, aquí tenemos la placa. Vamos a darle la vuelta para identificar o reconocer los componentes que ya hemos visto en clase. Ok, entonces aquí vemos esta placa. Vamos a identificar los componentes que hemos visto en clase. Aquí, bueno, saltan a la vista tres capacitores de gran tamaño, de gran magnitud. Lo que vamos a hacer es buscar el puente rectificador para hacer las mediciones que ya sabemos o ya conocemos. En este caso lo tenemos aquí en la parte de atrás.
Vamos a hacerle zoom a la imagen. Aquí vemos entonces el puente rectificador que está pegado a este disipador. Puente rectificador. Sí, recordamos que las dos del centro son la corriente alterna que recibimos de la unidad interior. Y a los extremos tenemos negativo, aquí se ve, podemos apreciar, y el lado opuesto, entonces tenemos la salida positiva, que son los que rectifican la corriente que utilizan los tres capacitores que tenemos acá. Esta placa, esta tarjeta no tiene módulo IPM, sino que tiene 6 transistores. Aquí vemos los 3 pares. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Los tenemos acá atrás. Y ya voy a mostrarles, voy a hacer un acercamiento por acá. Aquí, si se fijan, aquí hay una U. Aquí está U. Luego tenemos aquí atrás la B. Acá se las muestro. B y W acá está. Que son las 3 salidas para nuestro motor compresor. En unos momentos le vamos a dar vuelta a la placa y vamos a medir por la parte de atrás esas 3 salidas. Vamos a medir también la corriente alterna que llega a los 2 terminales del centro. Y si medimos los extremos es lo mismo como si estuviéramos midiendo los filtros o capacitores que tenemos acá. Entonces voy a darle vuelta a la placa y la voy a energizar para hacer esas mediciones elementales que debemos saber o conocer. Ok, fíjense, lo primero que vamos a hacer es determinar dónde está el puente rectificador. En este caso es este que tenemos aquí abajo. Fíjense que aquí tenemos negativo, alterna y positivo. Entonces este va a ser un componente eje, un componente clave para nosotros hacer las mediciones. Aquí están los 4 terminales del puente rectificador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir continuidad. Fíjense que ese puente rectificador atraviesa varios componentes, pero si nosotros medimos continuidad desde acá, de esta conexión, tanto de línea como de neutro, nos vamos a dar cuenta de que siempre llegamos o terminamos acá. Fíjense, ahí tenemos continuidad. Vamos a probar el otro. Y evidentemente, como este es un equipo que está operativo, nos vamos a dar cuenta de que también tiene continuidad. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, por obvias razones, si nosotros medimos alterna en estos 2 terminales, vamos a medir la alimentación de esta placa o de esta tarjeta. Vamos a hacerlo. Como es evidente, entonces, al medir aquí corriente alterna, vamos a tener la alimentación de los 220. En este caso está un poco elevada, está un poco alta. Tenemos 237. Ahí acaba de encender la unidad. Pero si no encendiera, entonces esta es una medida elemental. Tenemos que sí o sí alimentar el puente rectificador. Entonces, para que tengamos potencia en los capacitores y finalmente esos 6 transistores conviertan esa corriente DC en AC trifásica. Vamos a medir ahora la salida del puente rectificador, que es como si midiéramos igualmente los capacitores. Ok, aquí estamos midiendo la salida del puente rectificador. Como saben, hay que cambiar la escala a voltios en continua. Y aquí tenemos las salidas del puente rectificador. Ya no estamos midiendo las 2 del centro, sino la de los extremos. Ahí el relé de la unidad interior cortó la corriente que emite hacia el motor compresor, hacia la placa exterior. Entonces tenemos ya una caída de voltaje. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta falla es muy evidente cuando el relé de la unidad interior o el relé de la unidad exterior no está funcionando, no está trabajando. Entonces no tenemos voltaje, así como acá, no tenemos voltaje en nuestro puente rectificador. Por esa razón, obviamente, la placa inversora no va a trabajar, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, es una falla evidente. Aquí tenemos cuando sensamos con el relé activado y obviamente con el relé desactivado no tenemos ninguna medición en nuestro puente rectificador. Otra medición que podemos hacer es medir en alterna las salidas. Fíjense cómo va aumentando allí a medida que aumenta la velocidad de
o las RPM de nuestro motor compresor va aumentando el voltaje RMS o voltaje eficaz, como lo hemos visto en la clase pasada. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo la salida W, ahí está la pinza negra, y abajo estamos midiendo con la pinza roja la salida U, o sea, una de las salidas de corriente alterna trifásica hacia nuestro motor compresor. Aquí estamos en 88. Lo más probable es que en los próximos minutos este voltaje eficaz o voltaje RMS siga aumentando para tener una mayor revolución de nuestro motor compresor. Fíjense cómo está evidentemente subiendo ese valor eficaz. De hecho, no sé si lo pueden apreciar, pero el sonido del motor compresor cada vez es más fuerte. Se ve como las revoluciones van aumentando. Vamos a medir ahora las mismas bobinas o las mismas salidas de los 6 transistores, pero con el osciloscopio. Ok, aquí tenemos conectado nuestro osciloscopio portátil entre W y U. Vamos a tratar de que se vea porque hay bastante claridad. Ok, aquí tenemos la frecuencia con la que está trabajando nuestro motor compresor.